Estamos de regreso, damas y caballeros, y es momento de la consulta. Aquí en la mañana vamos a consultar, vamos a dialogar de la importancia en términos de salud mental, en términos también de psicología, y para eso siempre nuestra gran orientadora en este tema. Me refiero a la psicóloga clínica y psicoterapeuta Ana Elisa Villalaz, que hoy estaremos hablando de lo que se denomina neurodivergencia en la vida adulta. Partamos de un principio, estimada, como siempre hay que partir de un principio, mi estimada Ana Elisa. ¿Qué es ser neurodivergente y qué tan preocupante debería ser un diagnóstico de eso en la vida adulta? Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a hablar de este tema tan especial. Fíjense, ahora se sabe mucho más sobre el cerebro, sobre lo que pasa ahí adentro, sobre cómo son las conexiones eléctricas y si las cosas andan bien o no tan bien o si algo está pasando. En años anteriores no era tan fácil poder averiguar esta información, entonces cuando se diagnosticaba o se establecía algún tipo de diagnóstico dentro de todos los temas que tienen que ver con el neurodesarrollo, era un poco más difícil hacerlo y se hacían las evaluaciones desde la observación, o sea que los comportamientos de la persona, lo que la persona piensa, lo que la persona habla, o sea todo lo que sale del cuerpo de la persona es la información que se utilizaba para poder evaluar y diagnosticar. Pero ahora, gracias a la tecnología, a la neurotecnología, entonces ahora se ha encontrado que realmente existe la neurodiversidad. Eso significa que hay muchísimas características muy diferentes en cada una de las personas. Es como si fuera la huella digital, que cada uno tiene una distinta y única, así mismo funciona nuestro cerebro. Y entonces, luego de mostrarnos ese concepto, entonces nos dijeron, bueno, entonces hay dos grandes categorías: los neurotípicos y los neurodivergentes. Ok. Los neurotípicos son aquellos que no tienen alteraciones eléctricas en esas conexiones neuronales, en ese cerebro, y por lo tanto no tienen síntomas. Y las personas neurodivergentes son las personas que sí tienen algunas alteraciones eléctricas, o muchas, o en diferentes lugares, hay diferentes intensidades, y que por lo tanto esas personas experimentan ciertos síntomas. Entonces, cuando hablamos de personas neurodivergentes, usualmente son personas que están diagnosticadas con diferentes tipos de diagnósticos o que tienen una serie de características que le hacen funcionar y procesar información de una manera distinta a los neurotípicos. Mira tú, eso es algo que llama la atención. Pero tú sabes que es importante que tú bien iniciaste mencionando el hecho de que antes no definíamos para saber el por qué sí puedo hacer esto mejor o por qué no puedo hacer esto mejor, cuáles eran mis preferencias, o cómo yo, como adulto o como joven o como niño, me conduzco bajo qué preferencias y por qué. Y dependiendo de eso, yo creo que pudiéramos llegar al punto en el que un niño decida estudiar X cosa porque es muy bueno en esto, pero porque lo analizó, ¿verdad? Y hasta ahí no hemos llegado, creo que de forma individual, alguna que otra persona, pero creo que así sacaríamos muchísimo más provecho de quiénes somos y hacia dónde vamos durante todas nuestras etapas de la vida. ¿Qué tú opinas de eso? Sí, mira, es muy interesante lo que dices. Las personas tienen necesidades distintas y lo que es muy valioso cuando se realiza un diagnóstico o cuando se identifica que una persona está dentro de ese grupo neurodivergente es que le facilita a la persona encontrar las ayudas y los apoyos que necesita para lo que está experimentando en la vida, para lo que está viviendo, para los síntomas que se le están presentando. Porque, por ejemplo, si una persona no puede dormir bien y no puede descansar bien, ese niño de ese ejemplo que estás poniendo, que llega un momento que va a tomar una decisión de qué va a estudiar, cómo va a estudiar, a dónde va a estudiar, y esa persona no puede dormir bien y no descansa bien, y por lo tanto llega a la escuela al día siguiente y entonces no puede prestar atención. Cuando esa persona es identificada a tiempo, se le dan los apoyos a tiempo, recibe las ayudas a tiempo, y si es un adulto,
y la persona sabe que está dentro de ese grupo de neurodivergencia, entonces la persona sabe que sus amigos duermen 8 horas cada noche, pero que él o ella necesita dormir 10 horas o 12 horas para poder reponerse, para poder lograr que su sistema nervioso esté tranquilo, para poder tener calma. Entonces, la persona que consigue esta información o se identifica dentro de este grupo, entonces puede conseguir información que le ayude para tener una mejor calidad de vida porque sus necesidades son distintas a las de un neurotípico. Totalmente, porque pues claro, cuando uno ya tiene en el papeleta, en el menú básicamente qué es lo que pasa, qué es lo que tiene, pues obviamente puede operar. Ahora bien, nos referimos también a temas de faltas de sueño en el caso tal, y a mí se me viene a la cabeza eso de que pues muchas veces son el manejo de las ansiedades o lo que también se denomina la inteligencia emocional. ¿Eso también tiene esa repercusión o tiene dentro de ese estudio de los neurotípicos y la neurodivergencia? Y una pregunta que de pronto me nace en este momento es sobre otra condición que por el prefijo pues me llama la atención. ¿Los neuróticos tienen algo también que ver dentro de esta conversación o nada que ver en esta conversación? Esa palabra neurótico viene de otro tipo de clasificación de otros manuales que se usaban anteriormente. Sí, pero me gusta que lo has relacionado porque justamente dentro de esos diagnósticos que se usaban antes, entonces también hay una característica allí que tiene que ver con la falta de regulación emocional. ¿Una persona neurótica puede contar como una persona neurodivergente? Exacto, porque dentro de ese grupo de la neurodivergencia lo que está pasando es que la persona tiene unas características en esas conexiones internas que tiene en la producción de sus neuroquímicos, de todo lo que pasa ahí adentro de ese cerebro, y entonces es distinto a lo que otra persona haría. Entonces uno, por ejemplo, encuentra a una persona con depresión o con ansiedad, que si es una persona neurotípica que está dentro de esos cuadros y esa sintomatología, es distinto a si es una persona neurodivergente. Te voy a contar algo. Les voy a contar a todos algo que mis niños, mis pacientes pequeños y adolescentes les cuento y les ayuda mucho a comprender esto. Fíjate, cuando uno está conectado a internet, si tu señal es buena, estás bien conectado, tú ves todo y todo va ahí. Claro. Sí, va todo perfecto. Y de repente hay un momentito en que se fue la señal y baja la señal y se congela la pantalla, ¿verdad? La cosita, la redondita, eso que cargando. Entonces, si estabas hablando, la otra persona no te escucha, si te ibas a mover no te ven, cómo te mueves, se queda todo paralizado y después sube otra vez la conexión y era perfecto, no, como si no hubiera pasado nada. ¿Sí? Sí. Ok, así mismo pasa a una persona que está dentro de ese grupo de la neurodivergencia. ¿Sí? Por ejemplo, si es una persona que tiene déficit atencional, los procesos para prestar atención necesitan estar sostenidos, así como tú necesitas que esa señal de internet por un largo periodo de tiempo esté sostenido. Pero si hay una falla eléctrica o si falla la señal, entonces baja y la persona no presta atención y después sube otra vez y vuelve a prestar atención. Y esos segunditos donde no prestó atención, entonces se perdió lo que dijo la maestra, lo que el papá le pidió hacer, lo que la instrucción de la mamá y pasan otras cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Si la persona no está identificada o diagnosticada o la persona misma no se ha dado cuenta que está dentro de ese grupo, entonces no toma las precauciones necesarias, ¿sí? Ya. O le regañan más de la cuenta por algo que la persona no puede controlar, ¿sí? Porque es como si fuera una falla eléctrica, una falla en el sistema de un momentito, ¿sí? El cerebro funciona como una gran computadora, controla todo nuestro cuerpo, pero además controla lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos, los movimientos, nuestros comportamientos, o sea, es el maestro de todo nuestro funcionamiento. Entonces, si algo allí no está funcionando como debería, entre comillas, y ahora voy a decir por qué entre comillas, entonces la persona empieza a tener este tipo de dificultades que le llevan a recibir un diagnóstico o lamentablemente quienes no son diagnosticados son maltratados con mucha más fuerza por las otras personas, porque entonces le gritan, le regañan, le dices que no prestas atención, porque ahora sí lo querías escribir y ahora dices que no te lo sabes y sí te lo sabes, pero la realidad es que hay un problema interno que no le permite a la persona hacerlo. ¿Esto está correlacionado con el famoso TDAH
O porque suena muy parecido el ejemplo que acabas de poner. Sí, las personas que tienen diagnósticos, el trastorno del espectro del autismo, trastorno de déficit atencional, problemas de aprendizaje, problemas de comunicación, depresión, ansiedad, hay toda esa gama de diagnósticos donde está el neurodesarrollo involucrado, está dentro de ese paraguas de la neurodivergencia, ¿sí? Pero hay otro grupo de personas que no tienen unos síntomas tan marcados como para ser diagnosticados dentro de estos cuadros. Sin embargo, sí tienen necesidades diferentes y tienen características distintas que no le permiten participar de la vida diaria de la forma en que todo el mundo está esperando. ¿Para ti es muy tarde encontrar todos estos diagnósticos en la edad adulta? No. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Bien dice el dicho. Nosotros hemos diagnosticado personas de 56 años y la verdad es que la persona adulta, te digo 56 años porque es la persona que yo se ha acercado a diagnóstico con una mayor edad, pero todas las personas adultas que se han acercado al diagnóstico vienen porque o sus hijos les está pasando algo y ellos se han dado cuenta que a ellos también tienen una serie de características o las tuvieron mientras estuvieron creciendo, o sea, fueron más intensos esos síntomas, o la persona en la vida adulta tiene muchos problemas en las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja y en la vida de trabajo. Entonces, por ejemplo, si ves una persona que no se queda en ningún trabajo, lo despiden constantemente, como nosotros decimos, bueno, pero ¿y qué está pasando aquí, no? Y entonces empezamos a buscar. Pero entonces, claro, ese adulto llega lastimado porque le han pasado cosas en la vida adulta que no quería pasar. Voy por mi tercer divorcio, he tenido 3 cuadros depresivos, tengo 30 años, y como, bueno, pero algo más tiene que estar pasándole a esta persona, ¿no? ¿Qué más está pasando por debajo? O algo más pasó que no se reabrió o no se identificó como algo ultra necesario de revisar. Sí, pero si el cerebro era un cerebro neurotípico, sin alteraciones eléctricas, entonces ese cerebro va a poder procesar todos esos traumas de la infancia, todas esas situaciones que en un momento no parecían importantes y ahora resulta que sí. Un cerebro neurotípico puede transformarse en algún punto en un cerebro neurodivergente, sí. Pero si la persona tiene un cerebro neurodivergente, como hay algunas fallas eléctricas ahí dentro del sistema, eléctricas y de otro tipo también, de maduración, y hay muchos otros detalles allí para mencionar, pero si la persona tiene un cerebro con esas características, ese procesamiento de esas emociones, ese procesamiento de sus pensamientos ocurre de una forma diferente, en unos tiempos diferentes y por lo tanto ese proceso va a llevar un camino y tiene unas necesidades y unos apoyos que requiere para poder hacer el trabajo interno de una forma distinta. Y entre hombres y mujeres, también entendiendo todo lo que estamos en la preparación de esta entrevista también, ¿cuál puede ser, digamos, esa separación, esa diferencia en cuanto a la neurodivergencia, Ana Elisa? Mira, no hay tanta investigación para poder sostener darte una respuesta específica y certera. Sin embargo, en los años anteriores se han realizado muchísimos diagnósticos para los varones. Ha sido muy fácil identificarlos dentro de los diferentes cuadros diagnósticos del neurodesarrollo y se les ha ido diagnosticando y siempre se ha visto que había un mayor porcentaje de varones que de niñas. Pero en los últimos 5 años se ha encontrado que las mujeres tienen una capacidad para poder copiar los comportamientos sociales con una mayor habilidad y mayor facilidad que lo hacen los varones y por lo tanto esa niña o mujer puede enmascarar la sintomatología sin que nadie se dé cuenta, ni ella misma, y esa máscara se rompe cuando ya la persona llega casi a los 40 años o más adelante en la vida adulta. No tiene que llegar a los 40 años, pero alrededor de esa edad. Entonces, lo que ocurre es que las estadísticas están un poco sesgadas porque fue una niña que no fue diagnosticada a tiempo, el varón sí fue diagnosticado a tiempo. Se puede ver como que los varones presentan más estos diagnósticos, pero realmente en este momento todo eso se está reevaluando, esos números. Y eso me llama la atención, lo de la reevaluación y todo lo que estamos tratando acá, porque también, bueno, ya creo que lo has mencionado, pero ¿qué situación así, diríamos, es un punto de quiebre que dice,
busque ayuda. O sea, dirán, es que él es así, no, o ella es así, no. Pues, entonces, ¿qué situación de los que podríamos ejemplificar, obviamente, en los casos que has estudiado, podría ser ese punto como que la verdad la familia se sentó y dijo, oiga, de verdad busque, identifique qué le está pasando? Mira, todo mundo es como es. Como nadie va a poder hacer una intervención para cambiar quién eres, claro, porque todo el mundo tiene una esencia, ¿sí? Lo que se trabaja para moldear y cambiar son las formas de hacer las cosas, o las formas de pensar, o las formas de decir, pero la esencia de la persona nunca se va a poder cambiar. Pero ¿qué resulta ser? Si tú estás viviendo con una persona que no puede dormir, que no quiere comer, que se come un alimento y siente con mucha fuerza los sabores y por lo tanto vomita, la persona no quiere tomar agua, y te estoy diciendo una persona, pero podría ser un niñito, ¿sí? De 1 año y medio, claro, 2 años, cualquier edad. Esa persona es bueno llevarla para que pueda recibir ayuda, porque las ayudas existen y las formas de poder apoyar a las personas neurodivergentes están diseñadas y se van creando progresivamente en el caso de que no estuviesen diseñados, ¿sí? Ya. Entonces, si la vida diaria y la salud de la persona están siendo afectadas, es muy importante acercarse a pedir ayuda. Una persona, fíjate que hace un momento me preguntaste si un cerebro neurotípico puede pasar a ser neurodivergente, pues sí. Si una persona tiene un accidente de tránsito, se golpea la cabeza durísimo y después quedan algunas secuelas, tal vez ya ese cerebro, la persona está viva, está sana, funciona, etcétera, pero tal vez la persona pierde o cambia en alguna de sus capacidades. Igual si tiene un trauma emocional muy fuerte, también esa persona después experimenta algunas alteraciones en esas conexiones eléctricas que llevan a que entonces la persona presente unos síntomas que no le permiten ir a trabajar, que no le permiten levantarse de la cama, por ejemplo, por la depresión. Yo creo que el evento y que cambió a muchas mentes neurotípicas y lo volvieron neurodivergentes fue la pandemia. El hecho de haber estado en esa actividad full time, no sé qué, y luego aislamiento, no sé qué, el miedo a la bacteria, el miedo a enfermarse en este caso, y pues yo creo que una sociedad completa, bueno, ya estamos supuestos en la normalidad, pero definitivamente eso algo remoldeó un poquito también todo lo que pues era algo acostumbrado. Claro, Yo te tengo porque, perdón, es que sí, hay mucha presión externa, ¿sí? Entonces, si esos cerebros les estaba pasando alguna cosilla por ahí, la presión externa por el estrés y todo lo que vivimos, entonces hace que se desenmascare un problema que ya estaba ahí puesto, pero estaba adormecido o estaba bien manejado sin tener tanta conciencia de que la persona tenía algo, le pasaba algo. Hace sentido. Exacto. La persona con un cerebro que es más neurotípico o que es neurotípico, la persona estaba expuesta a esa misma presión, se termina la cuarentena, se termina la persona y la persona procesa la experiencia y sigue adelante como si no hubiera pasado nada, ¿sí? Yo sí tengo una consulta. El escucharte decir que cuando una persona adulta, ya siendo padre, hace la investigación de que puede estar pasando a su hijo y tiene un espejo de que algo parecido superó sin saber que necesitaba un poco más de atención, ¿tiene algo que ver esto con que alguna situación psicológica que pueda estar pasando alguien se pueda trasladar a otra generación, hijo, etcétera? Y si es así, mi pregunta va en que esto tiene algo que ver con que repetimos patrones vividos, o sea, experiencial, o si es un tema de meramente científicamente psicológico. La forma como vino programado mi cerebro es la forma como viene programado el cerebro, como muy parecido de mi hijo o hija. Ajá, fíjate esto. Nosotros venimos con una carga genética, eso es como un paquete, ¿sí? Y ese paquete trae un montón de información, eso es una sorpresa que viene ahí en la vida. Y esa información entonces se traduce y se va formando nuestro cuerpo, nuestro cerebro y los patrones eléctricos que tenemos allí, y esos patrones eléctricos generan toda esta otra información. Pero el ambiente donde uno vive va moldeando lo que viene en ese paquete, ¿sí? Genético. Entonces,
hay personas que tratan de que alguien cambie algo que su cuerpo biológicamente viene con esa información de funcionamiento. Y entonces las formas de moldear a la persona pueden llevar a que generes un trauma emocional en la persona, porque eso era algo que había que acompañar a la persona para madurarlo, pero no cambiarlo, modificarlo. O por el otro lado, puedes ayudar a que el acompañamiento ayude a que la persona pueda hacer un desarrollo de una manera integral, equilibrada y que pueda ir moldeando cualquier característica que le pudiera traer problemas para la vida adulta, ¿no? Ana ¿Sí? Elisa Villalaz, nuestra gran psicóloga clínica, psicoterapeuta. Supongo que también en tu consultorio están bienvenidas todas esas consultas directamente para el tratamiento de un diagnóstico, o para el conocimiento más bien de un diagnóstico. Así que pues nuevamente muchísimas gracias por toda esta orientación, mucho éxito en todo lo que venga por delante.